Capítulo 5. Cuando las máscaras caen. Continuación, supongo que el contrato termina aquí. Has perdido la empresa. Yo me voy, dijo Hyo-on, su voz quebrándose, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. No, exclamó Seono con una vehemencia que sorprendió a ambos. Eso es exactamente lo que no vamos a hacer. Antes de que Hyo-on pudiera responder, el teléfono de Seono comenzó a sonar. La pantalla mostraba el nombre Lee Min-woo, asistente personal. Seono dudó por un momento antes de contestar. ¿Qué pasa, Min-woo? Señor Jun, su abuelo ha convocado una reunión de emergencia del consejo directivo para mañana a las 9 de la mañana. Y hay algo más. Su primo, Hae-jun, acaba de regresar de Estados Unidos. Está en la oficina ahora mismo, reuniéndose con varios miembros del consejo. Seono cerró los ojos sintiendo como su mundo se desmoronaba. Jun Hae-jun, el hijo de su tío paterno, había estado en Nueva York durante los últimos 5 años manejando las operaciones internacionales de la empresa. También era el único otro heredero directo de la fortuna familiar. Entendido, cancela todas mis citas de mañana. Ordenó antes de colgar. ¿Tu primo? Preguntó Hyo-on, notando la tensión renovada en el rostro de Seono. Hae-jun siempre ha creído que él debería dirigir la empresa, explicó Seono. Si mi abuelo está considerando removerme, él sería el candidato natural para reemplazarme. Un golpe súbito en la puerta los interrumpió. Seono frunció el ceño. No esperaban a nadie y el portero siempre anunciaba las visitas. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un joven alto y atractivo de unos 28 años, vestido con un traje que gritaba dinero y confianza. Sus ojos, similares a los de Seono, pero más fríos, se desplazaron inmediatamente hacia Hyo-on. Primo querido, dijo Jun Hae-jun con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero no estar interrumpiendo algo íntimo. ¿Qué haces aquí, Hae-jun? Preguntó Seono, manteniéndose entre su primo y Hyo-on de manera protectora. Oh, solo quería conocer al famoso novio que ha tenido a toda la familia hablando, respondió Hae-jun entrando al apartamento sin invitación, aunque después de la conversación que acabo de tener con el abuelo, me pregunto si novio es la palabra correcta. Hyo-on sintió que su corazón se hundía, pero antes de que pudiera decir algo, otra voz familiar resonó desde el pasillo. Seono. La puerta estaba abierta. Era Lee Min-woo, el asistente personal de Seono, un hombre de 30 años con gafas y una expresión perpetuamente preocupada, seguido por una mujer joven que Hyo-on no reconocía. Min-woo, te dije que cancelaras mis citas, no que vinieras aquí, dijo Seono, claramente abrumado por la cantidad de personas invadiendo su espacio privado. Lo siento, señor, pero había una situación que requería su atención inmediata, respondió Min-woo ajustándose los lentes nerviosamente, y la señorita Park insistió en venir. La mujer se adelantó y Hyo-on inmediatamente sintió una punzada de celos inexplicable. Park Yuna era hermosa de una manera clásica y refinada, con el tipo de elegancia natural que solo viene con generaciones de crianza privilegiada. Su vestido de diseñador y sus joyas discretas pero obviamente caras, la marcaban como parte del mundo de Seono de una manera que Hyo-on nunca podría ser. Seono, dijo Yuna con una voz suave pero determinada. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, supe que tenía que venir. No puedes permitir que destruyan todo por lo que has trabajado. ¿Y tú eres? Preguntó Hae-jun, aunque su sonrisa sugería que ya sabía la respuesta. Park Yuna, presidenta de Stellar Investment Group, se presentó ella extendiendo su mano con gracia, y la prometida de Seono. El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Hyo-on sintió como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de la habitación. ¿Prometida? Repitió con una voz que sonaba extrañamente distante incluso a sus propios oídos. Seono se veía como si hubiera visto un fantasma. Yuna, ¿de qué estás hablando? Nunca estuvimos prometidos. Nuestros padres arreglaron nuestro compromiso cuando teníamos 18 años, explicó Yuna manteniendo su compostura perfecta. Tú desapareciste a Estados Unidos para la universidad y cuando regresaste, bueno, dijiste que necesitabas tiempo. Te he estado esperando durante 8 años. Seono Hae-jun se echó a reír claramente, disfrutando del drama. Esto se pone cada vez mejor. ¿Así que tenemos un novio falso y una prometida real, abuelo? Se va a divertir mucho con esto. Suficiente, exclamó Seono, su paciencia finalmente agotándose. Todos fuera ahora, Seono, por favor. Suplicó Yuna acercándose a él. Sé que esto es complicado, pero puedo ayudarte. Mi familia tiene influencia, conexiones. Podemos hacer que esto funcione sin que pierdas la empresa. ¿A qué precio? Preguntó Seono, aunque su voz había perdido parte de su fuerza. El precio de hacer lo correcto, respondió Yuna. Casarte conmigo, como siempre estuvo planeado. Juntos podemos expandir los negocios, crear un imperio que durará generaciones. Min-woo,
quien había estado observando silenciosamente, se aclaró la garganta. Señor Jun, lamento interrumpir, pero hay algo más. Los registros bancarios que el investigador privado encontró también muestran las transferencias de dinero que usted ha estado haciendo a la clínica médica donde trabaja el Dr. Kim An-sol. Todas las miradas se volvieron hacia Minguo, quien continuó nerviosamente. Al parecer, el Dr. Kim ha estado tratando a un paciente especial, la madre de Hyun, que ha estado en coma durante los últimos 2 años. Los pagos ascendieron a más de $500,000. Hyun sintió que el mundo se desplomaba completamente a su alrededor todo este tiempo. Mientras él había luchado con la culpa de aceptar dinero por una mentira, Seono había estado cuidando secretamente de su madre. ¿Cómo? Susurró Hyun, lágrimas finalmente escapando de sus ojos. ¿Cómo sabía sobre mi madre? Seono se acercó a él, ignorando completamente a los otros. En la habitación, el primer día en tu currículum había una dirección anterior, una clínica. Cuando investigué, descubrí que tu madre había tenido un accidente. Las facturas médicas no podías pagarlas trabajando en empleos de medio tiempo. Todo este tiempo pensé que solo era dinero para ti. Pero tú, Kim Hyun, no pudo terminar la frase abrumado por la realización de que Seono había estado cuidando de la persona más importante en su vida. Sin siquiera decírselo, Hae-jun observaba la escena con una mezcla de disgusto y fascinación. ¡Qué touching!, dijo sarcásticamente. Pero esto no cambia el hecho de que engañaste al abuelo. Y ahora toda la familia lo sabe. De repente, la puerta se abrió una vez más y una figura familiar entró, Miran, la tía de Seono, seguida por un hombre mayor que Hyun no reconocía. Suficiente drama. Por una noche, declaró Miran, evaluando rápidamente la situación. Hae-jun, vete a casa. Yuna, querida, te aprecio, pero esto no es tu lugar, Minguo. Gracias por la información. Ahora puedes irte. Con autoridad sorprendente, logró vaciar la habitación en cuestión de minutos, dejando solo a Seono, Hyun y al hombre desconocido. Hyun, te presento al Dr. Kim An-sol, dijo Miran suavemente. Él ha estado cuidando de tu madre. El doctor, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos, se acercó a Hyun. Tengo buenas noticias. Tu madre despertó esta tarde. Ha estado preguntando por ti, Hyun. Se derrumbó. Todas las emociones que había estado conteniendo durante semanas se liberaron de una vez, la culpa por el contrato falso, el amor creciente por Seono, la confusión sobre Yuna y ahora la alegría abrumadora de que su madre finalmente había despertado. Seono lo envolvió en sus brazos, instintivamente, sosteniendo a Hyun mientras sollozaba contra su pecho. Todo va a estar bien, murmuró Seono, acariciando suavemente el cabello de Hyun. Todo va a estar bien. Pero incluso mientras consolaba a Hyun, Seono sabía que estaban en el ojo de una tormenta que apenas comenzaba. Mañana tendría que enfrentar a su abuelo, al consejo directivo y tomar decisiones que cambiarían el curso de ambas vidas. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, como si el cielo mismo estuviera llorando por la complejidad de los corazones humanos y los enredos del amor verdadero. Capítulo 6. El precio del amor verdadero. La sala de juntas de Jun Corporation nunca había sentido tan fría como esa mañana de sábado. Los 12 miembros del consejo directivo estaban sentados alrededor de la mesa de caoba maciza, sus rostros serios, reflejando la gravedad de la situación en la cabecera. Jung Kyungo presidía con la autoridad silenciosa de un rey que está a punto de dictar una sentencia. Seono entró a la sala con Hyun a su lado, una decisión que había sorprendido a todos, incluyendo a Hyun mismo. No tienes que hacer esto, le había susurrado Hyun esa mañana, después de una noche en vela, consolándose mutuamente y planeando para lo inevitable. Si tengo que hacerlo, había respondido Seono, tomando la mano de Hyun con una determinación que no había sentido en años. Si voy a perder todo, que sea por la verdad. Hae-jun ya estaba sentado en la mesa, vestido impecablemente y con una sonrisa de satisfacción que no se molestaba en ocultar a su lado. Yuna observaba a Seono con una mezcla de dolor y esperanza, claramente aferrándose a la posibilidad de que él cambiara de opinión. En el último momento. Seono, comenzó Kyungo, su voz resonando en el silencio, nos has reunido aquí para explicar una situación que, francamente, ha puesto en cuestión tu capacidad de liderazgo y tu integridad personal. Seono respiró profundamente sintiendo la mano de Hyun apretarse suavemente alrededor de la suya bajo la mesa. Abuelo, miembros del consejo, tienen razón al cuestionar mis acciones, comenzó. Hace 3 meses contraté a Hyun para que se hiciera pasar por mi pareja romántica. Fue un plan desesperado para satisfacer las expectativas familiares mientras mantenía el control de la empresa. Murmullos de desaprobación llenaron la habitación. Hae-jun se recostó en su silla, claramente disfrutando del momento, pero lo que comenzó como un acuerdo comercial se convirtió en algo completamente diferente. Continuó Seono, su voz ganando fuerza. Me enamoré de Hyun real,
completa. Irrevocablemente. Hyun sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que Seono declaraba sus sentimientos tan abiertamente, y hacerlo frente al consejo directivo de la empresa familiar requería un valor que lo dejó sin aliento. ¿Y esperas que eso justifique tu engaño?, preguntó uno de los miembros del consejo, el señor Wang, cuya familia había sido socios comerciales de los Jun durante décadas. No espero justificación, respondió Seono. Espero comprensión durante toda mi vida adulta. He puesto esta empresa antes que todo lo demás. He sacrificado mi felicidad personal, mis relaciones, mi bienestar mental, todo por el bien de Jun Corporation. Se levantó caminando hacia los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero cuando conocí a Hyun, recordé lo que significa estar vivo de verdad. Él me enseñó que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo, que el amor es la única inversión que realmente vale la pena. Kyungo estudió a su nieto con una expresión inescrutable, ¿y estás dispuesto a renunciar a todo por él? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Seono se volvió para mirar directamente a los ojos de su abuelo. Si esa es la elección que debo hacer. Sí, esta vez fue Hyun quien se levantó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Con todo respeto, señor Jun, dijo dirigiéndose directamente a Kyungo. Creo que está haciendo la pregunta equivocada. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba que Hyun hablara, mucho menos que desafiara al patriarca de la familia. La pregunta no debería ser si Seono está dispuesto a renunciar a todo por mí, continuó Hyun, su voz temblando ligeramente, pero llena de convicción. La pregunta debería ser, ¿puede esta empresa permitirse perder al mejor CEO que ha tenido en décadas por prejuicios sobre a quien ama? Hae-jun se irguió en su asiento claramente molesto por la intervención. ¿Quién te crees que eres para? ¿Alguien que ama a su nieto lo suficiente como para luchar por él? Interrumpió Hyun volviéndose hacia Hae-jun. ¿Puedes decir lo mismo? Alguno de ustedes puede mirar. Quien había estado sentada silenciosamente en una esquina de la sala se levantó con una sonrisa. Perdonen la interrupción, dijo caminando hacia el frente de la sala, pero creo que hay información que todos necesitan escuchar. Colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió revelando documentos financieros. En los últimos 3 meses, desde que Seono ha estado con Hyun, la productividad de la empresa ha aumentado en un 22%. Los contratos internacionales que hemos cerrado han generado ganancias por más de $50 millones. La moral de los empleados está en su punto más alto en 5 años. Los murmullos en la sala cambiaron de tono de desaprobación a sorpresa. Además, continuó, miran, he estado investigando las operaciones internacionales de Hae-jun en Nueva York. Parece que ha estado desviando fondos de la empresa para inversiones personales por un valor de aproximadamente $3 millones. Hae-jun se puso pálido, levantándose bruscamente de su asiento. Eso es una mentira. Los documentos están todos aquí, respondió, miran, calmadamente, transferencias bancarias, registros de inversión, todo debidamente documentado. El caos estalló en la sala de juntas. Varios miembros del consejo comenzaron a hablar al mismo tiempo, mientras Hae-jun intentaba desesperadamente explicar sus acciones en medio del tumulto. Kyungo se levantó lentamente y su mera presencia fue suficiente para restaurar el silencio. Es suficiente, dijo con autoridad. Hae-jun está suspendido de todas las operaciones de la empresa, pendiente de una investigación completa. El consejo revisará este asunto. En una sesión cerrada se volvió hacia Seono y Hyun, quienes habían estado observando todo en silencio. En cuanto a ustedes dos, hizo una pausa larga. Seono, cometiste un error al engañarnos sobre la naturaleza de tu relación, pero también veo que ese error te llevó a encontrar algo genuino. Caminó hacia Hyun estudiando su rostro con la misma intensidad con la que había evaluado miles de decisiones comerciales a lo largo de su vida. Joven Kim, me dijiste que amabas a mi nieto. ¿Sigues sintiendo lo mismo? Después de todo este drama, Hyun no dudó ni por un segundo, lo amo más ahora que cuando lo conocí. He visto su integridad, su compasión, su determinación de hacer lo correcto sin importar el costo personal. ¿Cómo no podría amarlo? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Kyungo. Entonces creo que es hora de que esta familia tenga una boda de verdad. El shock en las caras de todos los presentes fue evidente. Seono sintió como si sus piernas fueran a fallar. Abuelo, la empresa necesita estabilidad y claramente, tú la has encontrado con Hyun, explicó Kyungo. Además, después de ver cómo te defendió aquí, estoy convencido de que es exactamente el tipo de persona que necesitas a tu lado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para hacer un último comentario. Seono, el contrato original especificaba $30,000 al mes por 3 meses. Creo que un bono de finalización de $500,000 sería apropiado. Considéralo un regalo de bodas.
Después de que todos los demás se fueran, Seono y Hyo-on se quedaron solos en la sala de juntas, procesando todo lo que había sucedido. ¿Acaba de proponernos matrimonio tu abuelo?, preguntó Hyo-on. Todavía en shock, Seono se echó a reír una risa genuina y liberadora que no había sentido en meses. Creo que sí, aunque técnicamente creo que debería ser yo quien te proponga matrimonio. Apropiadamente se arrodilló frente a Hyo-on tomando sus manos. Kim Hyo-on, comenzamos esto como un contrato comercial, pero en algún lugar del camino se convirtió en la cosa más real de mi vida. Me enseñaste que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener. ¿Te casarías conmigo, de verdad? Esta vez. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Hyo-on mientras asentía, sí, Jun Seono, 1000 veces. Sí. Mientras se besaban en la sala, donde habían enfrentado juntos la posibilidad de perderlo todo, ambos se dieron cuenta de que habían ganado algo mucho más valioso que cualquier empresa o fortuna. Habían encontrado el amor verdadero, el tipo que viene una vez en la vida y vale cualquier precio que tengas que pagar por él. 6 meses después, la boda de Jun Seono y Kim Hyo-on fue el evento social del año. Pero para los dos hombres que se miraban a los ojos mientras intercambiaban votos, lo único que importaba era la promesa que se hacían, estar juntos, en las buenas y en las malas, por el resto de sus vidas. Y en primera fila, la madre de Hyo-on, ahora completamente recuperada, lloraba lágrimas de felicidad por el hijo que había encontrado no solo el amor, sino también el valor para luchar por él, porque a veces los mejores contratos son los que se escriben con el corazón. Capítulo 7. Luna de miel interrumpida. 3 meses después de la boda, la vida de casados de Seono y Hyo-on había caído en una rutina que, aunque cómoda, comenzaba a mostrar las primeras grietas de dos mundos tratando de fusionarse. El penthouse había sido redecorado para acomodar los gustos de ambos. Las líneas minimalistas de Seono se suavizaron con toques cálidos que Hyo-on había añadido, plantas que llenaban los espacios vacíos y fotografías familiares que transformaron el museo en un hogar. Sin embargo, la presión de mantener las apariencias en el mundo corporativo pesaba más de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Era un martes por la mañana cuando Lee Min-woo llegó al apartamento con noticias que cambiarían todo. Su rostro, habitualmente preocupado, lucía aún más tenso de lo usual y las ojeras bajo sus gafas sugerían una noche sin dormir. Señor Jun, lamento interrumpir su desayuno, pero tenemos una situación crítica, anunció Min-woo. Colocando varios documentos sobre la mesa de mármol donde Seono y Hyo-on disfrutaban de su café matutino, Hyo-on observó cómo el rostro de su esposo se transformaba instantáneamente del hombre relajado que había estado riéndose de sus intentos de hacer panqueques perfectos al CEO implacable que conocía el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Seono sin apartar los ojos de los documentos. Una adquisición hostil. Corporación Stellar, la empresa de Park Yuna, ha estado comprando acciones de Jun Corporation en secreto durante los últimos 2 meses. Ahora poseen un 25% de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hyo-on sintió como si una piedra fría se hubiera instalado en su estómago al escuchar el nombre de Yuna. Durante los meses desde la boda, ella había mantenido un perfil bajo, enviando solo una elegante felicitación y un regalo caro, pero aparentemente había estado planeando algo mucho más calculado. ¿Cómo es posible?, murmuró Seono estudiando los números. Las acciones familiares no están en venta y los inversores externos. Ah, esa es la parte interesante. Interrumpió una voz familiar. Desde la entrada, los 3 hombres se volvieron para ver a Jun Hae-jun caminando hacia ellos con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. A su lado, un hombre alto y musculoso vestido con traje negro, lo siguió claramente. Seguridad privada. ¿Cómo entraste aquí?, demandó Seono, levantándose instintivamente. Tu encantador esposo olvidó cambiar los códigos de acceso, respondió Hae-jun con sarcasmo. Además, creo que tenemos asuntos familiares que discutir. El hombre de seguridad se adelantó ligeramente y Hyo-on notó inmediatamente algo diferente en él. No era solo músculo contratado. Había una inteligencia afilada en sus ojos oscuros y una manera de moverse que sugería entrenamiento militar. Su placa de identificación decía, Kang Tae-won, jefe de seguridad. Permíteme presentarte a mi nuevo jefe de seguridad, dijo Hae-jun notando la atención de Hyo-on. Tae-won ha estado investigando las transacciones financieras sospechosas en la empresa, ¿no es cierto, Tae-won? El guardia asintió profesionalmente, pero Hyo-on captó la manera en que sus ojos se demoraron en Min-woo, quien se había puesto notablemente nervioso bajo esa mirada intensa. Las acciones que Stellar Corporation compró no vinieron del mercado abierto, explicó Tae-won con una voz profunda y controlada. Fueron vendidas por accionistas internos, específicamente por familiares que tenían deudas de juego y necesitaban liquidez rápida. Seono sintió que su mundo se tambaleaba.
Solo unos pocos miembros de la familia tenían acceso a esas acciones y la implicación era clara. ¿Quién? Preguntó, aunque parte de él ya sabía la respuesta. Tu tío Seomin, respondió Hae-jun. Su satisfacción era palpable. Aparentemente, sus visitas a Macao han sido más costosas de lo que nadie imaginaba. Debe aproximadamente $12 millones a algunos prestamistas muy poco amigables. La información golpeó a Seono como un puñetazo físico. Su tío Seomin, el hermano menor de su padre, siempre había sido considerado la oveja negra de la familia, pero nadie había sospechado que sus problemas fueran tan serios. Pero eso no explica cómo Yuna se enteró de la oportunidad, murmuró Minguo, ajustando nerviosamente sus gafas mientras evitaba la mirada penetrante de Tae-won, ¿no? Hae-jun sonrió con crueldad, a menos que alguien le haya dado la información, alguien con acceso a registros confidenciales de la empresa. Todas las miradas se volvieron hacia Minguo, quien se puso pálido como una hoja de papel. Yo no, tartamudeó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Hyun sintió una oleada de protección hacia el asistente, que había llegado a considerar un amigo durante los últimos meses. Minguo nunca haría algo así, declaró con firmeza. Lo conozco. Tae-won se acercó a Minguo con pasos medidos y la tensión en la habitación se volvió casi palpable. Los registros de llamadas muestran múltiples conversaciones entre usted y la oficina de la señorita Park durante las últimas 8 semanas, dijo Tae-won, su voz profesional pero implacable. ¿Puede explicar eso? Minguo cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. No fue por dinero, susurró. Nunca fue por dinero. ¿Entonces por? ¿Qué? Preguntó Seono, su voz cargada de dolor y traición. Porque ella me dijo que podía ayudarme con mi hermana, confesó Minguo, su voz quebrándose. Mi hermana pequeña, Aeun, tiene leucemia. Los tratamientos cuestan más de lo que puedo pagar, incluso con mi salario. Yuna me ofreció cubrir todos los gastos médicos a cambio de información. El silencio que siguió fue devastador. Hyun sintió como si su corazón se partiera por Minguo, entendiendo la imposible posición en la que se había encontrado. ¿Tu hermana? Preguntó Hyun suavemente. ¿Por qué no nos dijiste? Porque no quería ser una carga. Respondió Minguo, ustedes ya habían hecho tanto por mí, dándome trabajo, tratándome como familia. No podía pedirles más. Seono se sentó pesadamente procesando la información. La traición dolía, pero entendía la desesperación que había motivado las acciones de Minguo. ¿Dónde está tu hermana ahora? Preguntó, en el Hospital Universitario de Seúl. Está en su 5ª ronda de quimioterapia. Tae-won, quien había estado observando silenciosamente, se acercó a Minguo, pero no con la agresión que todos esperaban. ¿Qué edad tiene? Preguntó suavemente. 15 años, respondió Minguo, sorprendido por el cambio de tono. Algo se suavizó en la expresión de Tae-won. Mi hermano menor murió de leucemia cuando tenía 16, dijo en voz baja. Entiendo lo que significa ver a alguien que amas luchar contra eso. La admisión cambió completamente la dinámica en la habitación. De repente, Tae-won ya no era solo el investigador implacable, sino un hombre que había experimentado una pérdida similar. Hae-jun, claramente frustrado por el giro emocional de los eventos, intervino bruscamente. ¡Qué conmovedor! Pero esto no cambia el hecho de que Stellar Corporation ahora tiene suficientes acciones para causar problemas serios. Yuna está exigiendo una reunión del consejo directivo para mañana. ¿Qué quiere? Preguntó Hyun, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Quiere que Seono se divorcie de ti y se case con ella, respondió Hae-jun con satisfacción evidente. A cambio, venderá las acciones de vuelta a la familia al precio original y ayudará a saldar las deudas del tío Seomin. La proposición cayó sobre la habitación como una bomba. Hyun sintió como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno de sus pulmones. Eso es chantaje, murmuró. Es business, corrigió Hae-jun, y, francamente, es una oferta generosa. Considerando la posición en la que se encuentran, Seono se levantó lentamente su rostro, una máscara de control que Hyun había aprendido a reconocer como la fachada que usaba cuando estaba luchando contra emociones abrumadoras. Sal de mi casa, dijo con una calma mortal. Ahora, Seono, sé razonable. Fuera. Rugió Seono su compostura. Finalmente, resquebrajándose, Hae-jun se encogió de hombros, claramente esperando esa reacción. Tienes hasta mañana para decidir, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Después de eso, Yuna hará su jugada público y todos sabrán que Yun Corporation está vulnerable. Tae-won lo siguió, pero se detuvo en el umbral mirando hacia atrás a Minguo. Si necesitas ayuda con tu hermana, conozco algunos especialistas, dijo suavemente, personas que podrían ayudar sin complicaciones. Después de que se fueran, los 3 hombres se quedaron en silencio,
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lo siento tanto, susurró Minguo finalmente. Lo siento mucho. Hyo-on se acercó a él y lo abrazó, sintiendo como el hombre mayor temblaba con la culpa y el miedo. Vamos a arreglar esto, le dijo firmemente, todos juntos. Pero mientras consolaba a Minguo, Hyo-on no podía deshacerse de la sensación de que su mundo perfecto estaba comenzando a desmoronarse y que las decisiones que tomarían en las próximas 24 horas determinarían no solo el futuro de la empresa, sino el de su matrimonio. Seon observaba a su esposo consolando a Minguo y sintió un amor tan profundo que fue casi doloroso. Pero también sintió el peso aplastante de la responsabilidad, proteger a Hyo-on, salvar la empresa, cuidar de las personas que dependían de él. Por primera vez desde su boda, se preguntó si sería posible hacer todo eso sin sacrificar lo que más amaba en el mundo. Capítulo 8. El precio de los secretos. El hospital universitario de Seúl nunca había parecido tan grande y frío como esa tarde, cuando Seon, Hyo-on y Minguo caminaban por los pasillos estériles hacia la sala de oncología pediátrica. Habían decidido que, antes de enfrentar cualquier decisión empresarial, necesitaban conocer la situación completa de la hermana de Minguo. Lee Aeun era una versión femenina y más joven de Minguo, con los mismos ojos gentiles, detrás de gafas similares, pero su rostro pálido y la pañuelo colorido que cubría su cabeza revelaban la dureza de su batalla contra el cáncer. A pesar de su condición, su sonrisa cuando vio entrar a su hermano iluminó toda la habitación. «Opa», exclamó con alegría antes de notar a los dos hombres que lo acompañaban. «¿Y estos son?» «Aeun, te presento a mi jefe, Jun Seon, y a su esposo, Hyo-on», dijo Minguo. Su voz cargada de emociones conflictivas. La joven se incorporó en la cama con una energía sorprendente para alguien en su condición. «Oh, el famoso Seo. Y el artista», exclamó, «Opa me ha contado tanto sobre ustedes. Dice que son la pareja más romántica que conoce». Hyo-on sintió una punzada de dolor al ver la inocencia en los ojos de Aeun, sabiendo los sacrificios que su hermano había hecho por ella. «¿Artista?», preguntó Seon. Mirando curiosamente a Hyo-on, «Hyo-on SSI dibuja, ¿no es cierto?», dijo Aeun. «Opa me contó que antes trabajabas en diseño gráfico. Me encanta el arte. Es lo que me mantiene esperanzada». Durante los tratamientos, Hyo-on se acercó a la cama notando los cuadernos de dibujo esparcidos por la mesa auxiliar. «¿Puedo ver tus obras?», preguntó gentilmente. Durante la siguiente hora, Aeun les mostró sus dibujos, paisajes imaginarios llenos de color y vida, retratos de otros pacientes que había conocido y, sorprendentemente, varios bocetos de su hermano que capturaban perfectamente su naturaleza protectora y cariñosa. «Tienes mucho talento», dijo Hyo-on sinceramente. «¿Has pensado en estudiar arte?». Formalmente, los ojos de Aeun se iluminaron, pero luego se opacaron ligeramente. «Sí, si supero esto, me gustaría estudiar bellas artes, pero primero tengo que concentrarme en mejorar». Seon observó la interacción entre Hyo-on y Aeun, viendo cómo su esposo conectaba naturalmente con la joven, ofreciéndole consejos técnicos y aliento genuino. Era un recordatorio de por qué se había enamorado de Hyo-on, su capacidad de ver lo mejor en las personas y nutrir sus sueños. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol se estaba poniendo tiñendo el cielo de tonos dorados que parecían simbolizar tanto esperanza como despedida. «Seon», comenzó Minguo mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Entiendo si quieres despedirme. Lo que hice fue imperdonable». Sin importar las razones, Seon se detuvo y se volvió hacia su asistente, un hombre que había estado a su lado durante los últimos 5 años, organizando su vida, anticipando sus necesidades y, aparentemente, cargando con preocupaciones que nunca había compartido. «Minguo, lo que hiciste estuvo mal», dijo finalmente, «pero lo entiendo y, más importante, vamos a asegurarnos de que Aeun reciba el mejor tratamiento posible». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Minguo. «No merezco tu perdón». «Tal vez no», respondió Seon, «pero la mereces de ti mismo y Aeun te necesita fuerte». Un Mercedes negro se detuvo junto a ellos y, para sorpresa de todos, Kang Tae-won salió del asiento del conductor. Vestía ropa casual, jeans y una camisa de algodón, que lo hacía verse menos intimidante, pero no menos impresionante. «Espero no estar interrumpiendo», dijo, dirigiéndose principalmente a Minguo. «Hablé con el Dr. Kim An-sol sobre el caso de su hermana. Dice que hay un tratamiento experimental en el Hospital Nacional del Cáncer que podría ser más efectivo que la quimioterapia tradicional». Minguo lo miró con asombro. «¿Por qué harías eso por nosotros?». Tae-won se encogió de hombros, pero Hyo-on notó el ligero rubor en sus mejillas. «Como dije, entiendo lo que es ver a un hermano luchar contra esto. Además», hizo una pausa, «creo que todos merecemos una segunda oportunidad». La tensión entre Tae-won y Minguo era palpable, pero había algo más que profesionalismo en la manera en que el guardia de seguridad había investigado opciones de tratamiento.
Hyun intercambió una mirada significativa con Seono, ambos notando la química sutil que se desarrollaba entre los dos hombres. ¿Y qué hay de la situación con Hae-jun y Stellar Corporation?, preguntó Seono. La expresión de Tae-won se endureció. Esa es una conversación más complicada. ¿Podríamos hablar en privado? Min-woo comenzó a alejarse, pero Tae-won lo detuvo con una mano suave en su brazo. Tú también deberías escuchar esto. Después de todo, eres parte de lo que está pasando. Se dirigieron a un café pequeño cerca del hospital, donde Tae-won reveló información que cambiaría todo. Jun Hae-jun no está trabajando solo, comenzó. Ha estado en contacto con inversionistas chinos que están interesados en adquirir Jun Corporation. Park Yuna es solo la fachada detrás de todo esto. Hay un plan para dividir la empresa y vender las partes más valiosas. Seono sintió que su sangre se helaba. ¿Evidencia? Tae-won colocó un teléfono sobre la mesa, grabaciones de conversaciones, transferencias bancarias, documentos de planificación. Todo está aquí. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Hyun. ¿Por qué no trabajo para Hae-jun?, admitió Tae-won. Trabajo para su abuelo. Jun Kyung-go me contrató hace 3 meses para investigar las actividades sospechosas dentro de la empresa. Aparentemente, ha tenido sospechas sobre Hae-jun durante algún tiempo. El silencio que siguió fue de asombro total. Mi abuelo sabía sobre la conspiración, murmuró Seono. ¿Por qué no me dijo nada? Porque necesitaba evidencia sólida antes de actuar y porque, bueno, también quería ver cómo manejarías la presión, una especie de prueba final de liderazgo. Hyun se echó a reír, una risa que contenía histeria y alivio a partes iguales. Entonces, toda esta crisis es real, pero no tan desesperada como parecía, confirmó Tae-won. Con esta evidencia podemos exponer a Hae-jun y forzar a Stellar Corporation a vender las acciones de vuelta, probablemente con una pérdida significativa. Min-woo, quien había estado escuchando silenciosamente, finalmente habló. ¿Y yo? ¿Sigo siendo un traidor? Tae-won se volvió hacia él y la intensidad en su mirada hizo que Min-woo se sonrojara. Fuiste manipulado por personas que se aprovecharon de tu amor por tu hermana. Eso no te hace un traidor, te hace humano. La forma en que lo dijo con tanta convicción y comprensión hizo que algo se moviera en el pecho de Min-woo. Era la primera vez en meses que alguien lo miraba sin juicio, sin decepción. Hay algo más, continuó Tae-won dirigiendo su atención de vuelta a Seono. Su abuelo quiere que sepan que, sin importar lo que decidan sobre la empresa o su matrimonio, él los apoyará. Pero también dice que es hora de que tomen sus propias decisiones, sin la presión de expectativas familiares. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Seono y Hyun se sentaron en su terraza privada, contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante ellos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Hyun, notando la expresión contemplativa de su esposo. En que tal vez es hora de hacer algunos cambios, respondió Seono, en la empresa, en nuestras vidas, en cómo queremos vivir. ¿Qué tipo de cambios? Seono tomó la mano de Hyun entrelazando sus dedos. ¿Qué dirías si te dijera que estoy considerando alejarme del día a día de la empresa, dejar que otros manejen las operaciones mientras nosotros nos enfocamos en construir algo diferente? ¿Cómo qué? Como una fundación para ayudar a familias como la de Min-woo, para apoyar artistas jóvenes como Aeon, para usar nuestra fortuna para algo que realmente importe. Hyun sintió que su corazón se hinchaba con amor y orgullo. ¿Estás seguro? ¿La empresa es tu vida? No, corrigió Seono llevando la mano de Hyun a sus labios. Tú eres mi vida. La empresa es solo trabajo. Mientras se besaban bajo las estrellas, ambos sintieron que estaban en el umbral de un nuevo capítulo 1 donde podrían definir el éxito en sus propios términos y usar su amor como la base para algo hermoso y duradero. Pero primero tenían que sobrevivir a la tormenta que Hae-jun y Yuna habían desatado y asegurarse de que las personas que amaban, Min-woo, Aeon y todos los empleados que dependían de Jun Corporation, estuvieran protegidas. La guerra no había terminado, pero por primera vez en semanas, sentían que tenían una oportunidad real de ganar. Capítulo 9. La tormenta antes del amanecer. La reunión de emergencia del Consejo Directivo se llevó a cabo en la sala de conferencias más grande de Jun Corporation, un espacio que normalmente se reservaba para las decisiones más importantes en la historia de la empresa. Los 12 miembros del Consejo estaban presentes, junto con varios asesores legales y, sorprendentemente, representantes de medios financieros que habían sido invitados por Park Yuna para presenciar lo que ella había prometido sería una reestructuración histórica. Seono entró a la sala con Hyun a su lado, una decisión que causó murmullos de sorpresa entre los asistentes. No era usual que cónyuges estuvieran presentes en reuniones corporativas de este nivel, pero Seono había insistido. Si van a tratar de destruir mi matrimonio por el bien de la empresa, había dicho esa mañana, entonces mi esposo tiene derecho a estar presente.
Park Yuna presidía un extremo de la mesa con la confianza de alguien que creía que ya había ganado. Vestía un traje de chaqueta blanco que la hacía parecer un ángel vengativo y sus ojos brillaban con la satisfacción de quien está a punto de obtener lo que siempre había deseado. Jung Hae-jun se sentó a su lado, claramente disfrutando del drama, mientras que Jung Kyung-go ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa con una expresión inescrutable. Señores del consejo, comenzó Yuna levantándose con gracia. Los he reunido hoy para discutir el futuro de Jung Corporation como nueva accionista significativa. Tengo derecho a plantear mis preocupaciones sobre el liderazgo actual. Colocó varios documentos sobre la mesa. Los últimos 6 meses han mostrado irregularidades preocupantes en las decisiones ejecutivas del CEO actual, contratos cuestionables, decisiones personales que afectan el negocio y una inestabilidad general que amenaza la confianza de los inversores. CEO no permanecía sereno, pero Hyun podía sentir la tensión radiando de su cuerpo. Específicamente, continuó Yuna. El matrimonio precipitado del señor Jung con una persona sin conexiones empresariales relevantes ha sido visto por muchos como una señal de juicio pobre e impulsividad. Sus ojos se dirigieron directamente a Hyun con una frialdad calculada. Por el bien de la empresa y de la familia Jung, propongo una solución mutuamente beneficiosa, la anulación de este matrimonio y la formación de una alianza estratégica entre Jung Corporation y Stellar Investment a través de una unión más apropiada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hyun sintió como si hubiera recibido una bofetada física, pero mantuvo su compostura recordando las palabras de aliento que Seono le había susurrado esa mañana. Fue entonces cuando Jung Kyung-go se levantó lentamente y su mera presencia cambió toda la dinámica de la habitación. Señorita Park, dijo con una voz que resonaba con autoridad. Agradezco su preocupación por el bienestar de nuestra empresa familiar. Sin embargo, creo que hay información que no ha considerado en su evaluación. Hizo una señal hacia la puerta y Kang Tae-won entró llevando una carpeta que parecía contener el peso del mundo. Antes de proceder con cualquier votación, continuó Kyung-go, creo que todos deben estar al tanto de ciertos desarrollos recientes. Tae-won comenzó a distribuir copias de documentos y, mientras los miembros del consejo los revisaban, sus expresiones cambiaron de curiosidad a shock y luego a indignación. Como pueden ver, explicó Kyung-go, hay evidencia sustancial de que esta crisis ha sido orquestada por mi propio nieto, Jung Hae-jun, en colaboración con intereses extranjeros que buscan dividir y adquirir nuestra empresa. Hae-jun se puso pálido, levantándose bruscamente de su asiento. Esas son falsificaciones, ¿no puedes probar, no puedo? Interrumpió Kyung-go. Tengo grabaciones de conversaciones, registros bancarios de pagos que recibiste de inversionistas chinos y documentación completa de tu plan para usar las acciones de Stellar como palanca para forzar cambios de liderazgo. La habitación estalló en murmullos y exclamaciones de shock. Yuna, por primera vez, parecía haber perdido su compostura. Eso es imposible, murmuró. Hae-jun me aseguró que... ¿Qué te aseguró? ¿Qué? Preguntó Seono, levantándose finalmente. ¿Qué podías chantajearme para que me divorciara? ¿Qué destruir mi matrimonio te conseguiría lo que siempre habías querido? Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Yuna y, por primera vez, Hyun vio no a la empresaria calculadora, sino a una mujer que había estado enamorada durante años de un hombre que nunca la correspondería. Yo realmente pensé que podríamos ser felices juntos, susurró, nuestras familias, nuestros negocios. Todo encajaba perfectamente. No entendía por qué elegías a él por encima de todo lo que podríamos construir. Su mirada se dirigió a Hyun con una mezcla de dolor y confusión genuina. ¿Qué tiene el que yo no tengo? Fue Hyun quien respondió, levantándose y caminando hacia ella con una compasión que sorprendió a todos en la sala. Yuna, dijo suavemente, no se trata de lo que tengas o no tengas, se trata de amor. Seono y yo nos enamoramos, no porque fuera conveniente o lógico, sino porque a veces el corazón elige de maneras que no tienen sentido para la mente. Tomó las manos de Yuna, ignorando el shock en los rostros de los observadores. Tú mereces a alguien que te elija a ti, no porque seas la opción correcta en papel, sino porque no puede imaginar la vida sin ti. Ese alguien existe, pero no ese o no. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Yuna. Años de esperanza y decepción liberándose de una vez, pero invertí tanto en esta idea de nosotros, y puedes invertir ese mismo amor y determinación en encontrar a la persona correcta, respondió Hyun, alguien que vea en ti todo lo que yo veo en Seono. El momento fue interrumpido por el sonido de aplausos lentos. Todos se volvieron para ver a Hae-jun, quien había recuperado algo de su compostura, aunque su rostro seguía pálido. ¡Qué conmovedor!, dijo con sarcasmo. Pero esto no cambia el hecho de que Seono sigue siendo un líder inadecuado para esta empresa. En realidad, interrumpió una nueva voz desde la entrada. Creo que los números sugieren lo contrario.
Todos se volvieron para ver a Lee Min-woo entrando a la sala llevando una carpeta propia y seguido por una mujer joven en silla de ruedas. Hyun reconoció inmediatamente a Aeun, quien, a pesar de su condición médica, irradiaba una determinación feroz. «Min-woo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Seono. Preocupado. «Corrigiendo mis errores», respondió Min-woo, con una confianza que nadie había visto en él antes, y presentando evidencia que todos necesitan ver, se dirigió al frente de la sala con Aeun siguiéndolo en su silla de ruedas. «Durante los últimos 6 meses, mientras trabajaba como asistente del CEO, documenté meticulosamente todas las decisiones empresariales, todos los contratos, todos los resultados. Los números no mienten». Comenzó a distribuir sus propios documentos. Bajo el liderazgo de Seono Jung Corporation ha experimentado su mayor crecimiento en una década. Las ganancias han aumentado un 35%. Hemos expandido exitosamente a 3 nuevos mercados internacionales y la satisfacción de los empleados está en su punto más alto en la historia de la empresa. Además, añadió Aeun, su voz clara y fuerte, a pesar de su condición física. Mi hermano me ha contado sobre la fundación que Seono y Hyun están planeando, una organización que ayudará a familias como la nuestra, que apoye a artistas jóvenes, que use la riqueza para crear oportunidades reales para personas que las necesitan. Se dirigió directamente a los miembros del consejo. ¿No es eso exactamente el tipo de liderazgo visionario que una empresa como Jung Corporation debería tener? ¿Líderes que no solo piensan en ganancias, sino en el impacto que pueden tener en el mundo? El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era de shock o confusión, sino de contemplación genuina. Kyungo miró alrededor de la sala observando las caras de los miembros del consejo, la expresión derrotada de Hae-jun, las lágrimas en los ojos de Yuna y la determinación unidos de Seono y Hyun. «Creo que hemos escuchado suficiente», dijo finalmente. «Llamemos a votación todos a favor de mantener a Jun Seono como CEO de Jung Corporation. Levanten las manos una por una». Las manos se alzaron alrededor de la mesa. Incluso algunos de los miembros que habían sido escépticos al principio del matrimonio de Seono votaron a su favor. Cuando el conteo final fue anunciado, 10 votos a favor, 2 abstenciones, Seono sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero la verdadera victoria no fue el voto del consejo. Fue ver a Hyun sonriéndole con lágrimas de orgullo en los ojos, saber que habían enfrentado esta tormenta juntos y emergido más fuertes. Yuna se acercó a ellos mientras la sala se vaciaba. «Voy a vender las acciones de vuelta a la familia», dijo en voz baja, «al precio original, y lamento todo esto. Me dejé llevar por sueños que nunca fueron realistas». «Yuna», dijo Seono suavemente. «Espero que encuentres tu propio final feliz. Lo mereces». Ella sonrió a través de sus lágrimas. «Tal vez es hora de que deje de buscar el amor en lugares donde no puede crecer y empiece a plantarlo en suelo nuevo». Mientras salía de la sala, Hyun notó que Min-woo y Tae-won habían estado hablando en voz baja en una esquina, sus cabezas cerca a sus ojos, nunca apartándose el uno del otro. «Parece que no somos la única historia de amor que está floreciendo», murmuró a Seono. Su esposo siguió su mirada y sonrió. «Tal vez el amor realmente es contagioso». Esa noche, mientras celebraban su victoria con champán en la terraza de su apartamento, tanto Seono como Hyun se dieron cuenta de que habían pasado la prueba más grande de su matrimonio. Habían elegido luchar juntos en lugar de dejar que las presiones externas los separaran. Pero, más importante, habían descubrido que su amor no era solo algo hermoso entre ellos, sino algo que podía inspirar y transformar las vidas de otros. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para todos los que habían sido tocados por su historia. Capítulo 10. Nuevos horizontes. Un año después de la crisis que casi destruye Jung Corporation, la vida había tomado un rumbo que ninguno de los protagonistas podría haber imaginado. El penthouse, que una vez fue un santuario frío y minimalista, se había transformado en un hogar lleno de vida, risas y el tipo de caos hermoso que viene con el amor verdadero. Era un sábado por la mañana, cuando Hyun despertó al sonido de voces familiares en la cocina. Se estiró en la cama que compartía con Seono, notando que su esposo ya se había levantado, probablemente para preparar su legendario café matutino que había perfeccionado durante los últimos meses. Al entrar a la cocina, se encontró con una escena que llenó su corazón de calidez. Seono estaba de pie frente a la estufa preparando panqueques mientras llevaba una camisa de dormir arrugada y el cabello despeinado en la mesa. Lee Aeun, ahora con cabello nuevo, creciendo después de su último ciclo de quimioterapia exitoso, dibujaba furiosamente en un cuaderno de bocetos mientras su hermano Min-woo organizaba documentos de trabajo. Pero lo que más llamó la atención de Hyun fue la presencia de Kang Tae-won, vestido casualmente en jeans y una camiseta, sentado junto a Min-woo, con una familiaridad que hablaba de mañanas similares, compartidas durante meses. «Buenos días, familia», dijo Hyun.
Y la palabra, familia, no se sintió extraña en absoluto, sino perfectamente natural. Hyo-on oppa, exclamó Aeun levantando la vista de sus dibujos. Mira lo que estoy dibujando. Para la inauguración de la fundación le mostró un boceto increíblemente detallado del edificio que habían renovado en Hongdae para albergar la Fundación Esperanza Yunkim, un espacio que combinaba una galería de arte, un centro de apoyo médico y talleres para jóvenes artistas. Es hermoso, Aeun, dijo Hyo-on sinceramente, captaste perfectamente la visión. Durante los últimos meses, Aeun había florecido no solo médicamente, sino también artísticamente. Su tratamiento experimental había sido un éxito completo y ahora estaba oficialmente en remisión. Más importante aún, había sido aceptada en el programa de arte de la Universidad Nacional de Seúl para el siguiente semestre. ¿Están listos para la gran inauguración de mañana?, preguntó Tae-won, y Hyo-on notó cómo su mano descansaba, naturalmente, sobre el hombro de Min-woo. La relación entre el ex jefe de seguridad, convertido en director de operaciones de la fundación, y el asistente personal, convertido en coordinador de programas, había florecido lentamente, pero de manera constante. Durante el año pasado, era hermoso ver cómo dos personas que habían encontrado el amor a través de circunstancias difíciles habían construido algo sólido y duradero. Más que listos, respondió Seono sirviendo panqueques en varios platos. Los artistas tienen sus obras preparadas, los programas médicos están en funcionamiento y creo que vamos a impactar muchas vidas. La transición de Seono deseo de tiempo completo a presidente de la junta directiva había sido más suave de lo esperado. Había delegado las operaciones diarias a un equipo competente mientras mantenía supervisión estratégica, liberando tiempo para enfocarse en la fundación y más importante, en su matrimonio. Hablando de impactar vidas, dijo Min-woo con una sonrisa misteriosa, Tae-won y yo tenemos algo que anunciar. Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que Tae-won se aclarara la garganta. Hemos decidido mudarnos juntos oficialmente y hizo una pausa claramente nervioso. Estamos considerando la adopción. Hay un niño de 8 años en el sistema de cuidado foster que necesita una familia permanente. El silencio que siguió fue de pura alegría. Aeun fue la primera en reaccionar, levantándose de su silla para abrazar a ambos hombres. Van a ser padres increíbles, exclamó Hyo-on. Sintió lágrimas de felicidad en sus ojos mientras abrazaba a sus amigos. Durante el año pasado, había observado cómo Min-woo y Tae-won habían sanado mutuamente las heridas del pasado, construyendo una relación basada en comprensión mutua, apoyo incondicional y un amor que había crecido gradualmente desde la amistad hasta algo profundo y duradero. ¿Y qué hay de ustedes dos?, preguntó Aeun, dirigiendo su atención a Seono y Hyo-on. ¿Cuándo van a expandir su familia? Seono y Hyo-on intercambiaron una mirada que contenía conversaciones privadas y sueños compartidos. Realmente hemos estado hablando sobre eso, admitió Hyo-on. La adopción es algo que definitivamente queremos explorar en el futuro cercano. Pero primero, añadió Seono, queremos asegurarnos de que la fundación esté bien establecida y que tengamos la estructura de apoyo adecuada. La conversación fue interrumpida por el sonido del intercomunicador. Seono frunció el ceño. ¿No esperaban visitantes tan temprano en un sábado, sí? Respondió, señor Jun, tiene visitantes, anunció la voz del portero, la señora Park, Yuna Yum, un caballero que dice ser su primo. El silencio en la cocina se volvió tenso. Habían tenido contacto limitado con ambas personas durante el año pasado y la visita inesperada era desconcertante. Déjalo subir, decidió Seono después de un momento. Cuando Yuna y Hae-jun salieron del ascensor 15 minutos después, era claro que ambos habían cambiado significativamente. Yuna se veía más relajada, con un corte de cabello más casual y ropa que priorizaba la comodidad sobre la impresión. Hae-jun, por su parte, había perdido la arrogancia que una vez lo había definido, reemplazada por algo que parecía genuinamente similar a la humildad. Esperamos no estar interrumpiendo, dijo Yuna, mirando alrededor del apartamento, que ahora claramente mostraba signos de ser un hogar compartido, en lugar del museo que una vez había sido. Para nada, respondió Hyo-on ofreciéndoles café. ¿Qué los trae por aquí? Yuna y Hae-jun intercambiaron una mirada antes de que ella tomara la iniciativa. Queríamos hablarles antes de la inauguración de mañana. Hemos estado trabajando juntos en algo. ¿Trabajando juntos?, preguntó Seono, claramente sorprendido. Después de todo lo que pasó el año pasado, ambos tuvimos que hacer mucho autorreflexión, explicó Hae-jun. Nos dimos cuenta de que habíamos estado buscando cosas que creíamos que necesitábamos, en lugar de enfocarnos en lo que realmente importa. Yuna asintió, comencé terapia, exploré qué quería realmente de la vida, más allá de expectativas familiares y presión social. Y Hae-jun, bueno,
Él tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones y decidir qué tipo de persona quería ser. Hice servicio comunitario. Durante 6 meses, admitió Hae-jun, trabajo con jóvenes en riesgo. Me ayudó a entender el privilegio que había dado por sentado y cómo había usado ese privilegio de maneras dañinas. Es por eso que estamos aquí, continuó Yuna. Queremos hacer una donación significativa a la fundación, $500,000 cada uno para apoyar tanto los programas artísticos como los servicios médicos. El shock en las caras de todos los presentes era evidente. No esperamos perdón, dijo Hae-jun rápidamente, y no estamos tratando de comprar nuestra entrada de vuelta a la familia. Solo queremos contribuir a algo bueno, algo que importe. Además, añadió Yuna con una sonrisa tímida. Hay alguien que me gustaría que conocieran. Como si hubiera sido Sukue, el ascensor se abrió nuevamente y una mujer apareció. Era aproximadamente de la edad de Yuna, con cabello corto y rizado, gafas elegantes y una sonrisa cálida que transformó inmediatamente toda la atmósfera de la habitación. Esta es Dr. Sarah Chen, dijo Yuna, y la forma en que pronunció el nombre contenía una ternura que Hyo-on reconoció inmediatamente. Es pediatra oncóloga en el Hospital Nacional del Cáncer y también es mi novia. Sarah se acercó con confianza natural extendiendo su mano. He escuchado tanto sobre todos ustedes, Yuna, no para de hablar sobre la fundación y el increíble trabajo que están haciendo. La transformación en Yuna era notable. La mujer tensa y calculadora que había intentado destruir el matrimonio de Seono y Hyo-on había sido reemplazada por alguien que irradiaba genuina felicidad y paz interior. Sarah y yo nos conocimos durante uno de mis días de voluntariado en el hospital, explicó Yuna. Ella estaba trabajando con niños que tenían situaciones similares a la de Aeon, y yo, bueno, me enamoré de su compasión, su dedicación y la forma en que puede hacer sonreír a niños que están pasando por los momentos más difíciles de sus vidas. Aeon, quien había estado escuchando silenciosamente, se levantó y se acercó a Sarah. ¿Realmente trabajas con niños que tienen cáncer? Así es, respondió Sarah, arrodillándose para estar al nivel de Aeon, y déjame decirte que eres una de las sobrevivientes más fuertes que he visto. Tu hermano me contó sobre tu arte, sobre cómo usaste la creatividad para sanar. Eso es increíblemente poderoso. La conversación que siguió fue una revelación. Sarah compartió historias sobre otros jóvenes pacientes que habían usado el arte como terapia y cómo programas como los que la fundación estaba implementando podían hacer diferencias reales en las tasas de recuperación y bienestar mental. ¿Estarían interesados en una colaboración oficial entre el hospital y la fundación? Preguntó Sarah. ¿Podríamos crear un programa donde jóvenes pacientes de cáncer reciban tanto tratamiento médico como terapia artística? Los ojos de Seono se iluminaron. Esa es exactamente el tipo de iniciativa integral que esperábamos desarrollar durante las siguientes 2 horas. El apartamento se llenó de conversación animada sobre posibilidades, planes y la visión expandida de lo que la fundación podría lograr. Era evidente que todos los presentes habían encontrado no solo redención personal, sino también propósito compartido. Cuando finalmente Yuna, Hae-jun y Sarah se prepararon para partir, el ambiente había cambiado completamente. Gracias, dijo Yuna, dirigiéndose específicamente a Hyo-on, por enseñarme que el amor verdadero no es algo que puedes forzar o planear. Tiene que crecer naturalmente. Y gracias por perdonar mis errores, añadió Hae-jun dirigiéndose a Seono. Espero algún día poder reconstruir nuestra relación familiar. Después de que se fueran, el grupo se quedó en silencio por un momento procesando todo lo que había sucedido. ¿Pueden creer cuánto han cambiado todos?, murmuró Minguo. La gente puede cambiar cuando tiene las motivaciones correctas, respondió Taewon apretando suavemente la mano de Minguo. Esa noche, mientras Seono y Hyo-on se preparaban para dormir, reflexionaron sobre el día y, sobre, todo lo que había cambiado en sus vidas durante el año pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Hyo-on, de ese primer contrato, de cómo comenzó todo esto. Seono se detuvo en el proceso de cepillarse los dientes y se volvió hacia su esposo. ¿Arrepentirme de lo que me llevó a ti? ¿De lo que nos llevó a construir esta vida, esta familia, esta fundación que va a ayudar a tantas personas? Nunca se acercó a Hyo-on envolviendo sus brazos alrededor de él. Pero si me preguntas si haría las cosas diferente, si tuviera la oportunidad, probablemente te habría pedido una cita real desde el primer día. Me habría ahorrado mucho tiempo fingiendo que solo era business. Hyo-on se rió el sonido, llenando el baño con calidez. ¿Sabes qué? Creo que pasó exactamente como tenía que pasar. Todas las mentiras, todo el drama, todas las crisis nos llevaron a esta verdad, a este amor, a esta vida. Al día siguiente, la inauguración de la Fundación Esperanza Jun Kim fue un éxito rotundo. Cientos de personas asistieron, incluyendo miembros de la familia Jun, empleados de la corporación, artistas locales, familias que se beneficiarían de los programas y representantes de organizaciones similares de toda Asia.
Pero para Seono y Hyeon, el momento más significativo llegó cuando un niño de 7 años llamado Minjun, quien había estado recibiendo tratamiento de quimioterapia, se acercó a ellos después de ver la galería de arte. ¿Realmente puedo aprender a dibujar aquí?, preguntó con ojos brillantes de esperanza. No solo puedes aprender, respondió Hyeon, arrodillándose para estar a la altura del niño, sino que vamos a ayudarte a descubrir el artista que ya eres. Mientras observaba a Hyeon interactuar con Minjun, Seono sintió una oleada de amor tan intensa que casi lo derribó. Este hombre, que había entrado en su vida a través de un contrato comercial, se había convertido en su compañero, su mejor amigo, su ancla y la inspiración detrás de todo lo bueno que estaba tratando de construir en el mundo. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y el lugar se hubiera limpiado, Seono y Hyeon se quedaron solos en la galería de la fundación, caminando entre las obras de arte que decoraban las paredes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Hyeon, notando la expresión contemplativa de su esposo. En contratos, respondió Seono con una sonrisa, en el que firmamos hace casi 2 años y en el que me gustaría proponer ahora. Hyeon levantó una ceja con curiosidad. ¿Un nuevo contrato?